¿Cómo hacer la tabla de distribución de frecuencia? En primer lugar, vamos a calcular los intervalos para resumir la información, es decir, calcular las clases. Primero vamos a hallar el valor mínimo del conjunto de datos que tenemos 40 datos. Hallamos el valor mínimo con la función min igual min. Seleccionamos el conjunto de datos. Luego el valor máximo con igual max. Hay que hallar el rango. El rango viene siendo igual al valor máximo menos el mínimo. Luego K viene siendo el número de clase. Usamos la regla de Stuber que nos dice que es aplicar esta forma. 1 más por el logaritmo del n que viene siendo coherente al número total de datos que tenemos. 6,28 lo vamos a redondear a 7 clases. Luego calculamos la amplitud, que es el rango dividido por k, que es el número de clases. Este es igual a esto y lo redondeamos a 1. Es decir que la amplitud va a ser igual a 1. Las clases viene siendo, tomamos el valor mínimo aproximado que es 11,5 de la clase y la amplitud es 1, es decir que al valor mínimo 11,5 le vamos a sumar 1, quedan 12,5. El siguiente intervalo va a ser 12,5, el valor mínimo de la una clase es el valor máximo de una clase es el valor mínimo de la otra, más la amplitud que es 1, quedan así sucesivamente con las 7 clases, como están aquí. Luego, tenemos que hacer esta tabla de distribución de frecuencia. Ya tenemos las clases, tenemos que hallar la frecuencia de cada clase, la cantidad de valores que se repiten en cada una de las clases. Para eso usamos la función frecuencia. Hay que tomar en cuenta que esta función se maneja de esta forma. Él comienza en 11,5 y él va a contar todos los valores que tenga hasta 12,5 en la siguiente clase, hasta 13,5 en la siguiente clase, hasta 14,5 en la siguiente, hasta 15,5, así hasta 18,5. Es decir que se coloca el último de cada valor, el último valor de cada clase, de cada intervalo. Para eso primero seleccionamos dónde va a ir los efectivos y dónde va a ir la frecuencia. Seleccionan todas. Luego se presiona la tecla F2 y se coloca la fórmula igual frecuencia. Seleccionamos el conjunto de datos, 40 datos en total, y los grupos, que los grupos es lo que explicaba anteriormente, colocar el último valor el límite superior de cada clase. Y para después al anotar la fórmula segunda, control shift enter, que es esta es la secuencia de presionar al mismo tiempo para que salgan en todos los campos. Ahora toca hacer la frecuencia relativa de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es dividir el valor sobre el n, que es f. Luego, para poder correr la fórmula, el dividirlo sobre 40 es fijo,
Al ser fijo lo dejamos aquí con el signo del dólar, dejamos fijo el valor y ya, y aquí sí podremos correr la fórmula. Luego la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se toma el primer valor del FI, que es 2, después se le suma el otro, que es 3, y así sucesivamente se van sumando cada uno de los valores. Ya la amplitud sabemos que es 1, ya la calculamos anteriormente. Y la frecuencia acumulada relativa no es más que dividir. El valor se divide sobre el total, que sabemos que es este. Hay que dejar fijo el valor en el que se divide para poder, con el signo del dólar, para poder mover la fórmula hacia todo. Y ahí hemos calculado la frecuencia relativa acumulada. La marca de clase. La marca de clase es sumar los intervalos. La marca de clase es sumar 11,5 más 12,5 y lo divido entre 2. Es decir, es sumar cada una, es sumar los dos límites, el límite inferior y superior, y dividirlo entre 2. Y así obtenemos la marca de clase a cada uno.